cada lunes, miércoles y viernes a partir de las 12:30 del mediodía. Punto de encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos. Amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales acudimos a tu trono de la gracia, dando inicio a nuestra programación, queremos suplicarte que en tu infinita misericordia me des discernimiento para que tu Espíritu pueda hacer la obra con cuantos corazones sinceros están en estos momentos sintonizando este programa, y sea hecho todo de tu agrado y de bendición. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, con gran alegría y agradecido al mismo tiempo a nuestro Padre Celestial por el don de la vida que nos da, y pudiendo estar de nuevo con y entre ustedes a través de estas ondas radiales, y que la presencia del Espíritu de nuestro Padre Celestial, que proviene de nuestro único abogado y mediador, su Hijo amado, sea con cada uno de ustedes. Siguiendo con uno de los objetivos de este programa, de intentar motivar, de intentar que nuestra mente pueda ser activada, comparto con ustedes la reflexión, la inquietud que esta semana estamos compartiendo. Si usted ha leído la conversación nocturna que tuvo Nicodemo con el maestro de Galilea, ¿qué es lo que más le ha impresionado de esa conversación? Si nunca ha estudiado ese capítulo, que lo hallamos en Juan capítulo 3, versos del 1 al 15, si nunca lo ha estudiado, yo le sugiero, porque no soy un dictador, yo le sugiero, le motivo, le aliento, para que pueda sentir deseos de poder entender la conversación y sobre todo las respuestas que el maestro de Galilea dio a todo un líder de Israel. En estos momentos voy a tener una oración por todos los hermanos que se han contactado con nosotros desde el primer programa, unos felicitándonos, otros criticándonos, otros alentándonos, otros por enfermedades, por todos ellos. No menciono nombres en mis oraciones públicas, porque nuestro Padre Celestial conoce el caso de cada uno de nosotros, y Él sabe quiénes son aquellos que se han puesto en contacto con este vuestro hermano y servidor. Amante Padre Celestial, en estos momentos acudimos de nuevo a tu trono de la gracia, presentándote a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, que mediante el cual el pecador puede tener acceso a tu trono de la gracia, ya que por causa del pecado nos vimos totalmente necesitados de un abogado y mediador como es tu Hijo amado. En estos momentos quiero presentarte a todos esos hijos tuyos que de una manera o de otra se han puesto en contacto con este tu Hijo a través de estos programas, entregándote la vida, la inquietud, la necesidad de cada uno de ellos. Y tú que conoces realmente sus necesidades, te pido también que sigas sensibilizando cada corazón, porque entendemos que de acuerdo a tu palabra, todas las promesas están condicionadas a la respuesta del pecador.
Muchas veces pedimos, pero no actuamos. Y tú quieres que pidamos, pero al mismo tiempo que actuemos. Que seamos todos sensibles para poder entender cuál es tu voluntad y así poder recibir esas bendiciones que tú estás dispuesto a derramar sobre aquellos que te obedecen. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y entrando ya en el tiempo de nuestra programación, dedicado precisamente a compartir la palabra, yo soy una persona que admiro mucho a los hombres del ayer. Desde que conozco estas verdades, hace ya ahora 35 años en este mismo mes, y la semana que viene estaré hablando de un pequeño testimonio que ocurrió precisamente a primeros de este mes. Hace pues ya 35 años que nunca seguí a ningún hombre. Nunca me dieron un estudio bíblico, porque nunca sentí necesidad, porque cuando sentí el llamado para estudiar la Escritura, me puse a estudiar la misma con oración y con humildad y con una concordancia para ir mirando y comparando pasaje con pasaje. Todo lo que nuestro Padre Celestial me ha dado el privilegio de conocer ha sido porque he intentado seguir los consejos que hallamos en la Sagrada Escritura. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías capítulo 33, verso 3. Y te daré a entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y con esa promesa siempre fue mi vida, y lo es hasta hoy, hermano y hermana. Y por eso cuando, por esa gran misericordia, uno siente deseos de estudiar la Escritura, no con el fin de decir yo presumo y sé más que el otro, no. Por el mero hecho de conocer. Porque el Salvador dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo debo de entender cuál es la libertad que Él me quiere dar. Y cuando yo entiendo cuál es la libertad que Él me quiere dar, habiendo sido antes un tremendo esclavo del pecado, no puedo nada más que sentir agradecimiento por todo cuanto Él ha hecho y ha demostrado en mi vida. La Sagrada Escritura me indica en Mateo 24 que este Evangelio, estas buenas nuevas, será predicado por testimonio a las naciones. Pero me da la sensación de que no hemos entendido cuál es el testimonio que tenemos que dar. Y soy un admirador de ese hombre discutido, cuestionado, calumniado por judíos y mesiánicos en su mayoría, porque no entienden sus escritos. Y a pesar de que hay una advertencia que hallamos en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, a pesar de que hay una advertencia, la gente como no estudia, no ora, y tenemos una mente muy finita y muy encajonada en ideas fijas, y no salimos de esas ideas, y ese es el gran problema del ser humano. Nos encajonamos en un pensamiento y de ahí ya no sale nadie. Tremendo error, porque eso es ser esclavo de tus propios pensamientos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versos 15 y 16, leemos lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Salvador es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro, bajo inspiración divina, ya escribió que algunas palabras, algunas cartas, algunas cosas del apóstol Pablo eran difíciles de entender, precisamente por el prejuicio que tenemos nosotros, de no estudiar, de no comparar. Y dice, las cuales no es que no se puedan comprender, difíciles de entender por nuestra mente finita, pero que se pueden llegar a comprender, porque los entendidos entenderán y comprenderán. Y estas palabras que dice Pedro, algunas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pablo no predicó nada diferente a las buenas nuevas del Viejo Testamento. El apóstol Pablo fue un hombre estricto. Era un hombre estricto judaicamente hablando, y fue un hombre estricto siendo seguidor del Maestro de Galilea, siendo seguidor de Yeshua de Nazaret, que se le reveló a él en camino a Damasco, y él entendió la verdad que estaba siendo despreciada por él mismo. Y cuando yo analizo los escritos de este hombre, como dije antes, yo me admiro, hermano y hermana, me admiro. Me admiro ¿por qué? Porque es un ejemplo de vida para mí. Él es un ejemplo humano de vida para mí, porque él copió al modelo divino. Él siguió a Yeshua de Nazaret. Como humano, él para mí es una referencia de que si Pablo llegó a ser lo que fue, es una evidencia de que si yo imito a Pablo, por la gran misericordia de nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu, podemos ser también cada uno de nosotros otro Pablo. Y él se consideraba el tremendo pecador. No se consideraba justo, no se consideraba santo, pero pregunto, ¿era pecador? ¿O era que su carne era pecadora y tenía que batallar contra los deseos de la carne? Y cuando uno analiza sus escritos, yo no puedo entender todavía hoy, repito, cómo la gran mayoría de esos judaicos y mesiánicos, con todos mis respetos, siguen despreciando a este hombre que humanamente hablando fue el que más sufrió por defender al Maestro de Galilea. Cuando uno analiza su vida, te das cuenta que solamente un hombre de fe, un hombre de principios íntegros, un hombre respetado, un hombre que iba de frente con la cabeza levantada, llamando al pan pan y al vino vino,
Un hombre que no tenía temor de enfrentarse ante los reyes terrenales porque se había inclinado ante el Rey del universo. Un hombre que tuvo el privilegio de estar frente al César, siendo juzgado por el mismo Nerón del Imperio Romano. Un hombre que no tuvo ningún temor en perder su vida, y que cuando supo que su tiempo estaba ya siendo muy limitado, llegó a decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ay, mi querido hermano y hermana que me escuchas, cuando converso con algunas personas y les veo que por lo que estamos viviendo están deprimidas, decaídas, están angustiadas, pienso en este hombre de fe, que no tuvo ningún temor en enfrentarse ante la realidad, y que, como bien dijo, sé vivir con nada y sé vivir con mucho. Pasó hambre, pasó necesidades, pero él siguió siendo obediente, él siguió yendo de lugar en lugar, cumpliendo con la gran comisión, porque fue llamado a eso, lo mismo que fuimos llamados tú y yo, hermano y hermana que me escuchas, para dar el fuerte pregón, para proclamar las buenas nuevas por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este hombre, que fue, al menos en las Biblias que tenemos, el hombre que más escribió de todos. Leo, por ejemplo, en su carta a los hermanos de Galacia, en Gálatas capítulo 2, verso 20, algo que a mí todavía me cuesta mucho de entender, o mejor dicho, de aceptar, porque a pesar de que intento, veo que todavía hay cosas del mundo que me impiden alcanzar ese objetivo. Él dijo: con Yeshua estoy juntamente crucificado, ejecutado, como dice otras versiones. Él se sentía que estaba crucificado, ejecutado con Yeshua. Es decir, que así como a Yeshua lo crucificaron, lo ejecutaron, él sentía también en su interior que estaba unido con aquel que había dado su vida por él. Y sigue escribiendo a los hermanos de Galacia y a ti y a mí, en Gálatas capítulo 2, verso 20, y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Pregunto, ¿estamos seguros de que Yeshua mora en nosotros? Y escuchen, me pongo yo también, me incluyo yo también. ¿Estamos seguros de que Yeshua mora en nosotros? Y posiblemente la gran mayoría dice: sí, por supuesto, Yeshua, Cristo, mora en nosotros. Y nos sigue diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice que estaba ejecutado juntamente con Yeshua, y que ya no vivía él, mas vivía Yeshua en él. Ahora la pregunta es, yo tomo este pasaje y lo dejo ahí, yo vivo con Yeshua, Yeshua vive en mí, amén, gloria a Dios. Pero la misma carta a los hermanos de Galacia, en el capítulo 5, verso 24, me dice: pero los que son de Yeshua han crucificado, han ejecutado la carne con sus pasiones y deseos.
Y cuando yo comienzo a entender qué significa estar crucificado con Yeshua, estoy comenzando a entender que si realmente digo que Yeshua mora en mí, yo debo de haber abandonado los deseos de la carne, con las pasiones, con los deseos, con mi paladar pervertido, con todas aquellas cosas que antes hacía cuando decía que estaba en el mundo. Y cuando uno comienza a analizar, comienza a maquinar, comienzas a pensar, te das cuenta que nos falta mucho todavía para poder obtener el carácter que tenía el apóstol Pablo. Y eso nos tiene que llevar a seguir sintiendo el deseo de conocer más y más y más, hasta que podamos decir como el apóstol Pablo, con Yeshua estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Y mientras más contemplemos esta diferencia o separación que tenemos en nuestra propia vida, en nuestra forma de vivir, con esa vida que desea el mismo Yeshua morar en nosotros, para que hagamos también como Pablo, no vivir para nosotros, sino permitir que Yeshua more realmente en nuestra vida, haga morada en nosotros. Es de la única forma posible que posiblemente llegaremos también a sufrir lo mismo que sufrieron los santos hombres del ayer. Pero mientras no haya ese cambio, mientras sigamos siendo como antes, mientras sigamos con un pie en las cosas del mundo y con otro pie en las cosas de la iglesia, y a lo mejor igual en medio hay un abismo grande y profundo que nos separa uno del otro, ¿qué será cuando ese abismo cada vez sea más largo y tengas que definir a qué camino seguir, el camino derecho o el camino izquierdo? Por eso, mi querido hermano y hermana que me escuchas, deberíamos de sentir deseos de escudriñar la Escritura para poder conocer realmente el amor del Padre y del Hijo revelado en estos libros, para que podamos entender su amor, su misericordia y lo que Él desea de cada uno de nosotros. Y el mismo Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, que lleva como título Muertos al pecado, escuchó bien, leyó bien. Los mismos editores ponen como título Muertos al pecado, y Pablo nos dice que tenemos que morir al pecado, porque si no morimos al pecado, jamás Yeshua podrá morar en nosotros, porque Él no será ministro de pecado. El mismo Pablo en ese capítulo 6 nos dice, en el verso 5 y 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y muchas veces hablamos, cuestionamos más que nada. Pablo dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, Él murió por mí, tomando mi lugar,
porque yo estaba destinado a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, estando destinado a la muerte, Él, como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, tomó mi lugar y entregó su vida por mí. Y cuando yo entiendo que Él entregó su vida por amor a mí, por amor a ti, yo debo sentir deseos de ser igual que Él. Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Y Pablo siguió sus pisadas. Y Pablo dice en esta carta a los Romanos, en el capítulo 6, versos 5 y 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Él murió siendo vencedor. Nosotros, habiendo sido tremendos pecadores, podemos llegar a ser vencedores si permitimos que realmente Yahshua more en nosotros a través de su Espíritu. Si permitimos que Él more en nosotros y morimos a nuestra vieja naturaleza heredada y cultivada, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Por qué? Porque Él salió triunfador de la muerte y del sepulcro. Y así como Lázaro salió de la tumba victorioso, Pablo dice que los que oigan su voz, estando muertos, resucitarán para vida eterna. Los que no, esperarán después del milenio para resucitar y recibir el castigo final cuando sean lanzados en el lago de fuego y azufre, tal como lo hallamos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Entonces yo debo de morir a mi vieja naturaleza. Debo de morir para estar sin pecado cuando llegue la hora de mi muerte, para poder también resucitar en la misma forma que resucitó nuestro Salvador, victorioso de la muerte y del sepulcro. Y nos sigue diciendo el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, fue crucificado, fue ejecutado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Con Yahshua estoy juntamente crucificado, ejecutado, y ya no vivo yo, mas vive Él en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, para que yo al contemplarle sienta deseos de amarle y permita que su espíritu transforme mi vieja naturaleza carnal como hombre o como mujer, para que muera juntamente con Él, muriendo al viejo hombre, muriendo a la vieja mujer, para que este cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es ahí cuando yo entiendo realmente a la palabra gracia tan mal empleada. Pablo fue un verdadero maestro de la Biblia, pero no un maestro teórico como los fariseos de antaño. Pablo vivía lo que enseñaba y enseñaba lo que vivía.
Y ese es el testimonio que la gente tiene que ver en nosotros. Como él dijo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, hermano y hermana. Hay poder. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre de Yahshua. A veces cantamos himnos y no discernimos lo que estamos cantando. Ese himno dice que hay poder en la sangre de Yahshua para poder vencer. Si hay poder, entonces, ¿qué está pasando en mi vida que no le permito obtener la victoria sobre mis defectos de carácter, sobre mi yo? Que ese es el gran problema nuestro, la lucha contra nuestro yo. Yo pienso eso, yo soy así, yo esto, yo otro, yo hago esto, yo hago lo otro. Esa es nuestra lucha, hermano y hermana, la lucha contra el yo mismo. Y Pablo había entendido perfectamente eso, y por eso dijo, ya no vivo yo, ya no soy yo. Ahora Yahshua mora en mí y Él hace en mí, dice Pablo, lo que Él desea hacer en mi vida. ¿Y qué es lo que Él desea hacer en tu vida y en mi vida? ¿Qué es lo que Él desea hacer? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Él desea liberarnos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él desea liberarnos de la esclavitud de Satanás. Él desea liberarnos de la esclavitud de este mundo. Él desea liberarnos para que seamos hijos de Él, hermano y hermana que me escuchas. Para que habiendo sido antes un hijo del trueno, ahora seamos hijos de Elohim. ¿Cómo conseguir eso? ¿Cómo poder permitir que mi vieja naturaleza sea transformada? ¿Cómo? Pablo dice que contemplando somos transformados. ¿A quién estás contemplando tú en tu diario vivir? ¿Estás contemplando las noticias de televisión? ¿Estás contemplando esas películas de dibujos animados que son satánicas, espiritistas? ¿Estás viendo el fútbol que tanto te apasiona? ¿Las novelas? ¿Las películas? ¿En qué está pasado tu tiempo? ¿A quién contemplas para ser transformado? Y muchas veces queremos seguir con las costumbres adquiridas y al mismo tiempo queremos seguir al maestro de Galilea. Y él dice, no podemos servir a dos señores a la vez. O estamos con los dos pies en el mismo caminar, o finalmente la separación será tan profunda que después será imposible dejar un pie, el del mundo, para unirme al pie que pretendo ir caminando hacia la eternidad. Y en lugar de estar tanto tiempo contemplando ese cajón del diablo, ¿por qué no sería mejor dedicarle tiempo a contemplar a aquel que dio su vida por ti y por mí? Para que al contemplarle pudiera nacer en nuestro interior el deseo de amarle y ser un segundo Pablo, un tercer Pablo, un cuarto Pablo, y todos unidos en el mismo espíritu, presentar un frente común allá donde cada uno de nosotros estemos. Y Pablo dice en su primera carta a los hermanos de Corinto
en el capítulo 2, verso 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no fue diciendo, como algunos he escuchado, aquí está el doctor en teología, aquí está el maestro de no sé qué, aquí está el licenciado en qué, aquí está, dando el honor al hombre, cuando el hombre es pecador y todo el honor debe ser dado a aquel que murió por ti y por mí. A mí me llaman pastor y tengo que aceptarlo, pero digo que el único pastor es aquel que dio su vida por mí. No quiero que la gente me mire a mí, quiero que la gente contemple a aquel que dio su vida por él, para que como Pablo ya no vean a uno, sino vean a Yeshua crucificado y viviendo en él, para poder dar testimonio de esas buenas nuevas del plan de la salvación. Y sigue diciendo en el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua y a este ejecutado. Cuando yo contemplo ese amor, hermano y hermana, cuando yo mentalmente contemplo aquel monte, con aquellas 3 cruces o con aquellos 3 maderos, porque unos dicen que fue cruz, otros dicen que fue madero, no importa. Lo que importa es que dio su vida por nosotros, eso es lo que yo miro. ¿Fue una cruz? ¿Fue un madero? No me importa. Lo que sí que acepto es que Él murió por mí. Y cuando yo contemplo en aquel monte, aquel ser humano, y recuerdo que murió por mí siendo totalmente inocente, aquel ser que había dado vista a los ciegos, los cojos andaban, los leprosos eran sanados, los sordos oían, y los muertos resucitaban a su voz, y que los alguaciles, cuando regresaron a los fariseos, le dijeron, jamás hombre alguno habló como este hombre. Cuando yo le contemplo a él levantado entre el cielo y la tierra, cumpliendo las palabras que en aquella conversación nocturna le había dicho a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo le contemplo, deseo que mi yo vaya por los suelos. Que todo lo que yo había aprendido antes del mundo y que tanto me gustaba, no quiero volver a recordarlo. Y a veces la gente me habla de las cosas del mundo. Yo no quiero saber de las cosas del mundo. Yo quiero que me hablen de aquel que dio su vida por mí. Quiero sentir su presencia en mi vida. Y su presencia nos tiene que dar esa paz que muchos ahora no tienen, precisamente porque les falta la experiencia de tener un encuentro con Yeshua, como lo tuvo Pablo camino de Damasco y como debemos de tener tú y yo, hermano y hermana, antes de que finalice nuestro tiempo de gracia. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento para poder desarrollar esta reflexión, dejando todo en tus manos, para que tu Espíritu
siga quebrantando nuestros corazones, siga sensibilizando a aquellos hijos tuyos que puedan estar en nuestra sintonía radial, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en lo más profundo de cada uno de nosotros, sintamos realmente deseos de aprender de ti, sintamos deseos de contemplar a aquel que tú enviaste para que muriera por cada uno de nosotros, levantado entre el cielo y la tierra, como un vil pecador, cargando con todos los pecados de toda la humanidad, siendo totalmente inocente. Que sintamos deseos de contemplarle, para que al contemplarle, Él entre a formar parte de nuestra vida, y seamos hijos tuyos conforme a tu voluntad, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hoy es miércoles, esta noche, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, nos sigue dando salud y vida, estaremos de nuevo con ustedes a partir de las 7 de la tarde-noche, esperando que todo cuanto podamos compartir siga siendo escrito está.